Bueno, ya estoy por aquí, chicos. Muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que en este webinar, como bien han dicho los compañeros, donde vamos a presentar lo que es en sí la solución de Dalify, más que nada por bueno, todos los feedbacks que hemos llegado, todas las preguntas que nos han llegado, para conocer un poquito más esto, sobre todo por algo que lo que nosotros consideramos en nuestro campo de actuación diario, pues soluciones que a día de hoy no habíamos podido llegar a encontrar y bueno, al fin y al cabo no hemos tenido que poner en marcha para facilitar un poco, digamos, como digo, resolver cualquier problema o cualquier puesta en marcha que nos encontramos dentro de lo que son las instalaciones tal. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla para empezar esta presentación. Venimos por aquí, la tengo aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, antes de nada, pues deciros que para poner en contacto con todo lo que tenga que ver con Dalify, tenéis el correo de contacto. Dependiendo de la consulta que vayáis a realizar, pues bueno, el técnico o la persona correspondiente se pondrá en contacto con ustedes, o también todos los canales que tenemos a través de la web dalify.app, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí es la forma que tenéis de contactar con nosotros, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues bueno, aquellos que me conocen y demás, pues podéis contactar conmigo por el medio que ya solía hacerlo, ¿no? Antes de comenzar, lo que sí quiero haceros ver que Dalify aquí en principio, ahora cuando veamos lo que es realmente Dalify, no es un producto, una solución que viene a eliminar cualquier otra solución que existe en el mercado. Digamos que Dalify es una herramienta que se va a utilizar a efectos de que va a tener compatibilidad con ciertos componentes o ciertas soluciones que hay en el mercado, o incluso realizar ciertos diagnósticos, ciertos informes a lo mejor de avería de luminaria o configurar una instalación DALI básica desde el punto de vista, bueno, de hacerlo mucho más sencillo de lo que actualmente podemos encontrarnos con cualquier otro producto o solución que nos encontramos en el mercado. El potencial que vamos a conseguir con Dalify, siempre lo digo, se basa sobre todo en los conocimientos que tengamos DALI. Si no tenemos conocimientos DALI y no sabemos cómo funciona el sistema DALI, y cuando digo esto no es vamos a basarnos en que DALI está formado por luminarias DALI, no, hay que tener conocimiento de en sí qué tipo de componentes forman un ecosistema DALI. Si no tenemos esos conocimientos básicos o medios de lo que es el sistema, no vamos a poder sacarle todo el potencial que tiene esta herramienta que os vamos a mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quería hacer aquí un poco de hincapié de que, bueno, a fin de cuentas, las soluciones de Dalify, como digo, no va a eliminar cualquier componente que tengamos en el mercado, sino que va a ser un complemento que podemos darle ciertos valores añadidos a cualquier tipo de instalación, o bien para nosotros de herramienta de diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene? Y luego las veremos, ¿no? Todo lo que es el ecosistema DALI, pues bueno, nos va a permitir configurar y realizar un mantenimiento remoto de nuestras instalaciones DALI. Vamos a tener una puesta en marcha de instalaciones DALI de forma intuitiva, dependiendo del tipo de instalación en la que vayamos a implementar Dalify, porque puede convivir con otros controladores o, en este caso, a lo mejor se decide realizar la configuración únicamente con Dalify, ¿de acuerdo? Nos va a permitir controlar el tema de grupos, escenarios DALI, todo lo que está dentro de, como digo, del ecosistema DALI, incluso controla todo lo que tiene que ver con los device types 8, control del color. Toda la configuración que realizamos queda guardada en la nube, a efectos de que, bueno, a través de ese proyecto que tenemos creado en diferentes dispositivos móviles, cada vez que se hace una modificación, se hace cualquier tipo de puesta en marcha, pues siempre se van a sincronizar, siempre y cuando los usuarios así lo deseen. Yo lo explicaremos en la parte práctica. Tenemos posibilidad de hacer un control offline. No es necesario tener sí o sí, digamos, acceso a Internet para controlar nuestra instalación a través de Dalify. Es cierto que dependiendo de ciertas características o funcionalidades que tiene el sistema, sí se va a requerir el tema de conexión a Internet. Ahora explicaremos por qué. Luego, el tema de función. Para aquellos que están habituados en un entorno KNX, para que nos entendamos, aunque ahora lo veremos más en detalle, Dalify, a fin de cuentas, es una app que se va a conectar a nuestras instalaciones a través de, para aquellos que estamos habituados en KNX, a través de un IP-router, pero en vez de ser KNX, un IP-router DALI. Un símil, más o menos para que nos hagamos una idea. Entonces, el desarrollo que hemos realizado es una app que nos comunicamos a través de IP, a través de una pasarela, ¿de acuerdo? Esta pasarela
tiene una característica, y es que al comunicarnos con ella nos vamos a comunicar mediante un controlador de aplicaciones multimaster dentro de lo que es el entorno DALI. Aquellos que a lo mejor no lo sepan, los controladores de aplicaciones son aquellos dispositivos que hay dentro de una instalación DALI que son los que ejecutan las órdenes de comandos estandarizados DALI. Hay muchos elementos dentro de una instalación DALI, como pueden ser entradas binarias, sensores de movimiento, sensores de luminosidad, etcétera, que no son controladores de aplicaciones, sino que trabajan en un concepto DALI que se llama evento de instancia, que lo que hacen es que le mandan esas órdenes al controlador de aplicaciones y el controlador de aplicaciones ejecuta esa orden, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra solución es el controlador de aplicaciones, es el que se va a encargar de realizar y gestionar ese control de alumbrado, pero que puede convivir con otros controladores de aplicaciones siempre y cuando sea multimaster. Dentro del entorno DALI existen dos formas de controlador de aplicaciones, multimaster y master, y en este caso podemos convivir con otros multimaster. Aquellos que son master no pueden convivir, solamente pueden estar ellos dentro de instalaciones DALI, ¿vale? No puede haber otro componente que controle la instalación. Por eso digo que para sacar realmente el potencial de DALI-Fi y todo este tipo de cosas, se tiene que conocer cómo se trabaja en un entorno DALI, porque si no, empezamos a liar y no es que no sepamos hacer un diseño, sino que podemos encontrarnos conflictos a la hora de enviar telegramas, enviar comandos o lo que sea, si no tenemos, como digo, estos conocimientos como base metidos, ¿no? O conocidos. Para que nos hagamos un símil, pues bueno, un modelo tipo máster de controlador de aplicaciones máster, por lo general suelen ser las pasarelas Canikit DALI antiguas. Bueno, pues un controlador de aplicaciones máster. Las que están saliendo últimamente en el mercado sí son controladores de aplicaciones multimaster porque ya permiten, digamos, configurar y parametrizar entradas binarias y sensores DALI, ¿vale? Entonces, este concepto también lo podéis tener muy claro. Aquellos elementos que permiten configurar entradas binarias DALI o sensores DALI, esos son controladores de aplicaciones multimaster. Si no lo permite, probablemente sean controladores de aplicaciones master, ¿de acuerdo? Es una forma para que lo sepáis. La solución DALI-Fi solamente, para evitar problemas, tiene que estar en un entorno de controlador de aplicaciones multimaster. Esta parte es que quiero ser un poco precisa porque es necesario saberla. Luego es compatible con instalaciones ya existentes, siempre y cuando cumplan con lo que he dicho así de manera resumida anteriormente. Luego se realiza actualización de estado en tiempo real. Ahora veremos una de las características que tiene DALI-Fi a diferencia de otros productos o otras soluciones que nos podemos encontrar en el mercado. Y luego, pues bueno, realiza una serie de informes, manuales, diagnósticos de la instalación de forma automática, súper rápida. Y ya os digo que es una de las herramientas fundamentales que se tiene. Pues bueno, no es para que controle la instalación, sino como el que lleva un programador KNX o lleva cualquier cosa metida en su maleta, pues esta solución es exactamente igual. Nos conectamos a una instalación, hacemos el informe, el diagnóstico, nos saca el PDF y se lo podemos mandar directamente al cliente, lo volvemos a desmontar todo y nos lo llevamos. Es una forma no que tenga que sí o sí estar dentro de la instalación. Lo podéis utilizar como herramienta, como digo, de diagnóstico o de resolución de avería. Dicho esto, os voy a mostrar ahora qué tres tipos de soluciones DALI-Fi tenemos, ¿vale? Porque realmente DALI-Fi, al ser una app, no tenemos un componente hardware físico. Lo voy a marcar entre comillas porque sí existe una solución, que ahora la veremos, que es necesaria para determinados tipos de, ya no de usuarios, sino de gente que vaya a implementar el tema de DALI-Fi. Por un lado tenemos dos apps, que es DALI-Fi Lite y DALI-Fi Pro. Ahora veremos las diferencias que hay entre una y otra. Y luego tenemos el DALI Hub, ¿vale? El DALI Hub es un hardware, es como si fuera un pequeño hub que lo que nos va a permitir, aparte de unas soluciones que vamos a ver ahora, como tema de control horario y demás, es que nos va a permitir una conexión remota con nuestra instalación siempre y cuando no tengamos conocimientos informáticos de crear una DIN DNS, configurar, por ejemplo, si tenemos una IP fija, el tema de puertos en el router y ese tipo de cosas. Entonces, si no tenemos conocimientos ninguno de informática, es cierto que se requiere adquirir el hub. No hay que configurar nada, no hay que entrar en ningún sitio, únicamente lo enganchamos a nuestra instalación con conexión a internet y automáticamente todo se sincroniza. No hay que hacer absolutamente nada. Aquí no hay que configurar IP, lo hemos hecho totalmente sencillo y fácil para que nadie tenga que entrar en ningún menú de configuración en caso de que no tenga esos ciertos conocimientos de informática. En caso de que sí,
Ahora veremos que la app tiene sus propios recursos para poder configurar lo que nosotros queramos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se compone una instalación Dalify? Pues bueno, aquí podéis ver en esta instalación donde tenemos nuestra app. En este caso he puesto una solución tipo de una línea, ¿vale? Una línea DALI. Dependiendo del tipo de solución que queramos implantar, tenemos que usar o bien la versión Lite o la versión Pro. Insisto, esto lo veremos luego, las características que hay entre la Lite y la Pro. ¿Y cómo se compone? Pues como viene aquí, únicamente tendríamos nuestra app que nos conectamos a través de nuestro router, a través de la Wi-Fi, ¿de acuerdo? Estamos aquí indicado que es de forma offline, no vamos a tener conexión remota con el exterior, ¿de acuerdo? Es una instalación donde no necesitamos conectarnos de forma remota, sino solamente de forma local, que puede ser con nuestro smartphone o puede ser con una tablet, ¿de acuerdo? Conectado a la Wi-Fi de nuestro router. Y lo que tenemos que colocar es ese, voy a marcar entre comillas, hiperrouter KNX, en este caso es un hiperrouter DALI, un gateway IoT de Nunaton, que es el que vamos a colocar en nuestra instalación y a través de este dispositivo nos comunicamos con nuestra instalación DALI. A partir de ahí podemos hacer ya lo que queramos. Grupos, escenas, cambiar el color, diagnóstico, informes, todo lo que queramos. Esta es la estructura que tendría una topología donde solamente intervendría componentes Dalify. En este caso, nada más que nuestra app y el componente que vamos a utilizar para control. Nada más, ¿de acuerdo? Como veis, aquí no vamos a tener ni entradas binarias, no tenemos sensores, no tenemos absolutamente, digamos, otro tipo de control, que luego veremos que sí es compatible, pero que sepáis que desde una sola tablet, sea una instalación donde tenemos una oficina totalmente diáfana, podemos crear nuestras escenas en nuestro grupo y no hay que crear, bueno, no hay que instalar ni ninguna entrada binaria, ningún cerebro dentro de nuestra instalación, ningún detector, absolutamente nada. Todo se gestiona desde la app, ¿de acuerdo? A partir de aquí, en caso de que tengamos una instalación online, que sí necesitemos conectarnos de forma remota, pues tenemos dos alternativas. Os lo he marcado aquí, donde podemos conectarnos a través de una IP fija, una de DNS que sería configurada dentro de nuestra app. Aquí habría que reconfigurar el tema del router y demás, tener ciertos conocimientos informáticos, pero en el caso de que no tuviéramos ningún conocimiento informático, únicamente tendríamos que conectar este hub que tenemos aquí, se conecta a nuestro router y no hay que hacer nada. Insisto, se enchufa y listo. No hay que configurar ni ponerle una IP, absolutamente nada. Una instalación normalmente convencional, de las que nos solemos encontrar en cualquier tipo de instalación, pues se hace todo de forma automática. ¿De acuerdo? En el caso de que encontremos, aquí lo que marco el ejemplo de que la solución Dalify, en caso de que la queramos utilizar como un dispositivo de control de nuestra instalación, es el elemento, digamos, creo desde mi punto de vista más potente de control siempre y cuando utilicemos dispositivos que son controladores de aplicaciones para gestionar el alumbrado. Os pongo un ejemplo. En el mercado, porque me encuentro en muchas veces reuniones donde a lo mejor hay que hacer imaginar unas 6 o 7 salas de oficina, o a lo mejor una biblioteca, o una zona con diferentes zonas de gestión de control de alumbrado. Y lo que se suele siempre implementar, pues bueno, vamos a colocar o KNX mediante pasarela, o ponemos controladores de fabricantes tipo Tridonic, Ventronic, lo que sea, cerebros, que al final tenemos que llenar toda la instalación de entradas binarias, sensores de luminosidad que trabajan a modo de eventos e instancias y todo se gestiona desde esos componentes. Bueno, realmente eso, yo desde mi punto de vista, estamos centralizando un sistema que puede ser completamente descentralizado. ¿Por qué? Porque si se nos cae ese cerebro, perdemos toda la comunicación de alumbrado y por lo tanto perdemos ese control. Consideramos que eso es uno de los principales problemas de utilizar ese tipo de recursos dentro de las instalaciones DALI. Nosotros lo que planteamos es utilizar este tipo de soluciones si queremos gestionar ese tipo de control y en el mercado existen ciertos dispositivos, estos que estáis viendo aquí, que son entradas binarias y sensores que hay de diferentes fabricantes, que ya son controladores de aplicaciones. Digamos que ellos pueden enviar las órdenes de encender y apagar el alumbrado. No se requiere un cerebro dentro de la instalación. ¿Qué ocurre? Este diseño es mucho más rápido, mucho más sencillo y la verdad es que en caso de que tengamos una avería, solamente tendríamos avería en el componente que se nos rompe. No que si se nos cae el cerebro, automáticamente perdemos todo el control de la instalación. Donde consideramos que en instalaciones que solamente se va a gestionar el alumbrado no tendría mucho sentido. ¿De acuerdo?
En el caso de que tengamos ese tipo de dispositivos, ese tipo de cerebro, por decirlo de alguna forma, como es el que tenemos aquí, por ejemplo, de un fabricante X, este tipo de fabricantes lo que utilizan son estos controladores que tenemos aquí, que son sensores y entradas binarias que actúan a modo de eventos a instancias. Aquellos que no sepan cómo funciona, es que cuando yo pulso el botón no enciende el circuito de alumbrado correspondiente o el grupo correspondiente o la luminaria correspondiente. Lo que hace es que manda un evento que lo va a recoger el controlador de aplicaciones, procesa esa información y es el que se encarga de enviar la información de encendido y apagado de ese grupo de luminaria. ¿Qué ocurre? Me encuentro muchísimos problemas en instalaciones que se utilizan estos componentes porque se utilizan muchos sensores, muchos, digamos, entradas binarias, mucha regulación de luz constante y lo que se produce es que se satura el bus de comunicaciones. DALI, como sabéis o debéis de saber, es un sistema de que el bus es lento. Son 1200 baudios y la verdad que no es como KNX. El problema es que se nos saturan las comunicaciones y no es la primera vez que me dicen, oye, que me detecta en mi instalación el detector DALI y claro, pasan 5, 6, 7 segundos o le doy al pulsador y tarda un rato en encenderse la luz. Es normal porque se utiliza este tipo de solución. Pero en el caso de que tengamos esta solución y sea realmente bastante, digamos, bien hecha desde el punto de vista de que se ha tenido en cuenta la configuración de detectores, sensores y todo ese tipo de cosas, es que sepamos que es compatible con nuestro sistema, implementándolo como lo vais a ver aquí, porque tenemos, digamos, a mí me gusta llamarlo como modo parásito, aunque parece que es algo malo, pero al revés, es bueno. Y es que nuestra solución lo que hace es que nos conectamos a esas salidas de bus DALI que tienen esos controladores y estamos monitorizando todo lo que ocurre ahí. A diferencia que hacen los controladores de aplicaciones de la mayoría de los fabricantes, que es, para que os hagáis una idea, los controladores de aplicaciones están continuamente realizando un pooling, que es, digamos, consulta del estado en que se encuentran las luminarias, ¿vale? Saber si están averiadas, no están averiadas. Esto lo que hace es que recopila cierta información que ellos la utilizan para que en caso de que una luminaria esté averiada, lance la orden de, oye, que tal luminaria está averiada. Pero ¿qué pasa? Que consideramos que ese tráfico continuo satura en cierta manera, esa información de lo que es el bus. Ahora veremos una parte que tiene Dalify para el tema de diagnóstico, donde nosotros consideramos que, bueno, que ese test, en vez de estar haciéndolo de forma continua, lo podemos hacer una vez al día o de forma manual. Y se ejecuta un informe y automáticamente todos los días va a tener tu informe del estado de las luminarias. Más que nada porque en muchas ocasiones esos informes que se van a obtener por parte de Dalify o bien del controlador de aplicaciones de cualquier fabricante, si no se cumple cierta parametrización que establece la norma DALI, no nos vamos a enterar si una luminaria está encendida, está averiada. ¿Por qué digo esto? Porque según el estándar DALI, si una luminaria, un driver, por decirlo para que lo entendamos, un driver se encuentra apagado y realizamos una consulta de si la luminaria o el driver, bueno, la luminaria, hay un fallo en la luminaria, lo que es, por ejemplo, un driver tipo LED, según el estándar DALI, te dice que no tiene por qué decirte que está averiado, ¿vale? Para que se produzca esto tenemos que encender la luminaria. Entonces, si estamos realizando esas consultas en una instalación donde está el alumbrado apagado, pues realmente no vas a tener un informe probablemente correcto si no ejecuta las funciones correspondientes. Entonces, esta parte la veremos con Dalify, que está totalmente solventada, ¿de acuerdo? Una ventaja que tenemos es que nosotros no tenemos que realizar ningún tipo de pooling ni consulta para conocer el estado de los grupos de la luminaria o si una luminaria está o no encendida, ¿vale? Es una de las principales características que también tiene Dalify. Cuando tenemos nuestra app y nos conectamos a un bus de comunicaciones, al tener este modo parásito, como nosotros le llamamos, si este controlador de aplicaciones lanza una llamada de que se encienda el grupo 1, automáticamente nuestra app se actualiza porque reconoce ese comando y no actualiza el estado de esa luminaria o de ese grupo, ¿de acuerdo? O al igual que si ejecutamos una escena. Si nosotros ejecutamos una escena y en esa escena hay una luminaria en nuestra app, como esa luminaria está vinculada a esa escena, que lo va a reconocer de forma automática en nuestra app, automáticamente nos va a cambiar el estado. En la mayoría de los productos que nos encontramos en el mercado, no lo hace. Tiene que estar haciendo constantemente un pooling para poder refrescar ese estado. ¿Qué quiere decir? Que si tú mandas una orden de encendido desde un sitio que no es el controlador de aplicaciones que estáis viendo en esta imagen, hasta que el controlador de aplicaciones no haga la consulta, no nos vamos a enterar de ese cambio de estado. ¿De acuerdo? En nuestro caso, Dalify sí. En el momento que se lanza el comando, actualizamos nuestra tabla de estado.
Es una de las principales características que tiene este producto. ¿Hasta dónde podemos llegar con Dalify? Bueno, Dalify permite controlar hasta 32 líneas DALI simultáneas, ¿de acuerdo? En su versión Pro. La parte Pro nos permite gestionar hasta 32 líneas a DALI. Una de las principales soluciones donde puede ser implementado son en aquellas instalaciones donde a lo mejor tenemos instalaciones KNX DALI y, pues bueno, se requiere un control de forma remota y podemos conectarnos pues, a las salidas de esas pasarelas que sean controladores de aplicaciones multimaster y nos permita gestionar este tipo de control y gestión del alumbrado. Es una de las principales soluciones que tenemos a efectos de control, ¿de acuerdo? También nos permite realizar, digamos, desde la misma app, controlar o bien diferentes zonas de un edificio porque tenga muchas líneas, en este caso, por ejemplo, hasta 32 líneas, o también realizar desde la misma app un control absoluto de todas las instalaciones que podamos tener, o bien en una ciudad o a lo mejor distribuidas por toda la parte del mundo. En este caso, bueno, yo quiero aquí hacer la mención de una puesta en marcha rápida, en caso de que tengáis este tipo de necesidad y queréis contar con Dalify, pues ya os explicaríamos realmente cómo sería, pero bueno, en definitiva, lo que se hace es que se hace la puesta en marcha en nuestra oficina con todos los gateways que se van a utilizar, si se van a repartir alrededor del mundo, los damos de alta con nuestra app, los metemos en una caja y los lanzamos, solamente darlos de alta. Una vez los damos de alta, colocamos el hub en cada una de las instalaciones y automáticamente ya tenemos el control de cualquier instalación en cualquier parte del mundo. No hay que configurar absolutamente nada. De hecho, vaya a ver con la rapidez que configuramos una instalación que comparado con lo que podéis encontrar en el mercado, creo que a lo que estáis acostumbrados en el mundo DALI os va a sorprender. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí voy a explicar de forma rápida, ¿vale? De hecho, esta presentación, esta parte de la presentación, se os enviará únicamente para que tengáis realmente, conozcáis la diferencia que hay entre los diferentes tipos de versiones de Dalify. Y aquí lo que os establezco, pues bueno, la columna de Dalify Lite, Dalify Pro y el tema de Dalify Hub, que vamos a ver cada una de estas partes para que lo tengáis un poquito más claro. Por un lado, el tema de Dalify Lite y Dalify Pro no va a requerir un acceso a internet, no es obligatorio, sino vamos a tener una conexión remota. No es necesario, ¿de acuerdo? Si no, vamos a tener que conectarnos de forma remota. No es necesario, sino que de forma local lo podemos controlar sin ningún tipo de problema. Pero en el caso de que tengamos que introducir un hub, como he dicho, quiero conectarme de forma remota, sí o sí tenemos que tener acceso a internet. Si no, no tiene sentido colocar el hub, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que necesitemos colocar, digamos, o queremos utilizar una licencia Lite, una licencia Pro en la app de control remoto, de forma remota, necesitamos adquirir el hub si queremos hacer ese control como digo, de forma remota, ¿de acuerdo? La versión Lite no me permite el control multipasarela, mientras que la Pro sí. Para que sepamos que es multipasarela, es que yo dentro de una instalación puedo tener diferentes pasarelas de control, porque tengo diferentes líneas o varias líneas o diferentes instalaciones. En la Lite solamente me permite controlar una pasarela. Solamente la Lite me permite controlar 3 proyectos diferentes, imaginaos 3 instalaciones diferentes. Sin embargo, en la Pro me permite hasta 10 proyectos diferentes, lo que ocurre que dentro de cada proyecto yo puedo gestionar diferentes pasarelas, ¿de acuerdo? El número máximo de líneas que podemos tener dentro de la versión Lite es solamente una, porque la pasarela que podemos controlar con la versión Lite solamente me permite gestionar una línea DALI. En caso de que tenga más de una línea DALI, tendría que pasar a la Pro, que me permitiría gestionar, como hemos dicho antes, 32 líneas DALI. Los gateways de Lunatone que podemos utilizar por proyecto, en la Lite solamente podemos utilizar uno, en la Pro serían 8. Para que os hagáis una idea, a la hora de conectarnos con estas pasarelas de Lunatone, que es la que hemos visto de control, las pasarelas IoT de Lunatone existen de un canal o de 4 canales. Por eso, si son de 4 canales, si me permite gestionar 8 pasarelas, 8 por 4 son 32 líneas. ¿Vale? De aquí es de donde viene el tema de las 32 líneas. Las pasarelas de la Lite solamente pueden tener una sola salida, ¿vale? Solamente nos permite controlar una línea DALI. Luego, aquí es donde lo remarco, los gateways de una salida sí me los permiten ambas soluciones, ambas apps. Sin embargo, la de 4 salidas solamente la Pro.
El tema de zonas múltiples no me lo permite la Lite porque solamente me permite controlar una pasarela, una línea. En el caso de la Pro, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que con un solo botón yo podría encender o apagar cualquier zona de las 32 líneas que tengo. Es decir, yo en un botón en la versión Pro, si tengo 6 líneas, yo puedo tener un botón que encienda el grupo de la línea 1, el grupo 1 de la línea 1, el grupo 3 de la línea 2, el grupo 7 y 6 de la línea 3, ¿vale? Desde un solo botón. Eso es realmente algo que se tiene muchas veces en demanda en soluciones DALI porque el propio controlador, cuando tenemos varios controladores o controladores de aplicaciones diferenciados, no se pueden comunicar entre ellos y no pueden gestionar líneas diferentes, ¿no? Entonces, desde DALIfy sí se podría gestionar este tipo de solución. Luego, el máximo número de controles DALI que podemos tener de direccionamientos DALI en la versión Lite solamente son 32. En la Pro son 64 por línea, ¿vale? En el caso que sea 32, pues serían 64 por 32. El número de grupos, ahora veréis que en DALIfy se le llaman zonas, solamente podríamos gestionar 8 en la parte Lite, en la Pro solamente 16 por línea. El número máximo de escenas son 5 en la Lite y 16 en la Pro por línea. Y luego el tema de conexión remota mediante IP fija y DNS sí me la permite tanto en la Lite como en la Pro. Como hemos visto antes en la presentación, en la parte de la transparencia anterior, que podríamos configurarlo sin ningún tipo de problema y ahora lo veremos, ¿de acuerdo? En caso de que necesitemos el control de forma remota, que queramos utilizar el hub, porque queremos una configuración rápida, porque no tenemos conocimiento de configurar un router, pues bueno, sí me permite tanto la Lite y la Pro, pero requerimos el hub. Cuando ponga el check verde, es que para utilizar estas funciones se va a requerir el hub. Como veis, en este caso no se requiere hub en ninguna de las casuísticas, ¿de acuerdo? Luego, la versión Lite, a efectos de búsqueda de dispositivos, no me va a permitir la lectura de dispositivos dentro de una instalación DALI. Esto lo entenderemos cuando lleguemos ahora a la parte de parametrización, cuando lo haga con la app. No me voy a parar mucho aquí, lo explicaré cuando lleguemos a la app. Mientras que la Pro sí me lo va a permitir. Luego, el tema de la extensión del sistema bus DALI, que es cuando yo he hecho una búsqueda de drivers en la instalación y ahora quiero ampliarla, en la Lite sí se me va a permitir, tanto en la Lite como en la Pro. Lo único que ocurre en la Lite es que previamente hay que hacer una configuración completa de la instalación. Es a efecto de evitar problemas, ¿vale? Porque cuando no tenemos muy claro el tema de concepto de una instalación DALI, en la Lite lo que hemos querido hacer es, si adquieres la Lite es porque la instalación es muy pequeña y al ser tan pequeña, lo que vamos a hacer es evitar errores. Lo que hacemos es que desconfiguramos toda la instalación y la hacemos nueva. Y a partir de ahí ya podemos controlar o hacer los diagnósticos que nos apetezca. Sin embargo, en la Pro sí nos permite hacer cualquier tipo de direccionamiento, cualquier tipo de búsqueda, como veremos, como digo ahora después. Para la Lite solamente me permite hacer los cambios del FaceTime, que es el tiempo de desvanecimiento de las luminarias, y los límites de los drivers para el cambio de temperatura de color, mientras que en la Pro lo que me permite hacer cualquier tipo de cambio estandarizado en la norma, todo lo que se establece en la norma DALI 2. Cualquier parámetro de FaceTime, máximo, mínimo, que hacer cuando se pierde el bus DALI, cómo queremos el comportamiento de la luminaria, todos esos parámetros se pueden configurar siempre y cuando tengamos la versión Pro. En la Lite solamente el tiempo de desvanecimiento y los límites del driver RGB, perdón, de temperatura de color, porque es necesario para establecer qué tipo de tira de blanco dinámico vamos a conectar. Y es necesario establecerlo porque si no estaríamos haciendo un control erróneo. En el caso de que queramos hacer programación horaria, vamos a necesitar el hub con conexión a internet para poder saber en qué parte del mundo nos encontramos y además saber en qué hora nos encontramos. Y en el tema de la Lite solamente me permite hacer 2 controles horarios por proyecto y en la Pro me permite hacer 5 controles horarios por pasarela. Cada pasarela le podemos gestionar 5 controles horarios. Nos permite hacer el control de Human Central Lighting o RGB mediante unas tablas, digamos, que hemos establecido para que se haga una gestión de forma automática. Para ello sí vamos a necesitar el hub. Y luego tenemos un número de tablas que ahora veremos cuando habilitemos el tema del hub, que esto lo vais a entender mucho mejor para que veáis el número de posibilidades que tenemos de control automático dentro de una instalación. Luego también nos permite hacer protección de contraseñas para el tema de los menús, determinadas casillas, por si alguien pulsa que a lo mejor es un comando broadcast para que todo se encienda o todo se apague. Pues bueno,
al ser un comando un poquito más delicado, pues poner una clave a esa casilla. Luego el tema de controles de avanzados DALI y de configuración avanzada de FGs solamente se va a poder hacer en la Pro, ahora lo veremos en la parte práctica. Nos va a permitir el renombramiento FG avanzado. Esta es una herramienta que es para ponerle nombre a las luminarias, para tener, digamos, en un panel de una forma muy rápida, saber dónde se encuentra cada una de las luminarias y renombrarlas. Nos va a permitir en la Pro cambiar el direccionamiento DALI en caso de que lo necesitemos, siempre y cuando no tengamos 64 direccionamientos DALI. Si tenemos 64 direccionamientos DALI no se puede, porque a la hora de realizar un cambio de direccionamiento DALI siempre tiene que haber un hueco libre. En este caso no se puede realizar, ¿vale? Entonces, si tenemos 64 direccionamientos, no podemos hacer un cambio de direccionamiento, ¿de acuerdo? Luego me va a permitir hacer los manuales de usuario, de cómo de forma automática un usuario sabe cómo está configurada la app y se le presenta en un PDF de forma automática al cliente final. Esto es importante porque aquí en España en la instrucción 51 viene normalizado de que cuando se realiza una instalación de control se le debe de entregar el manual de uso al cliente final. La app te lo va a hacer de forma automática. Aparte te va a hacer un diagnóstico también automático en la versión Pro. A una determinada hora te va a gestionar cómo se encuentra el alumbrado de la instalación. Como digo, de forma automática, te genera tu propio PDF. También lo puedes hacer de forma manual. Y luego, para que lo tengamos en cuenta, de aquí seguramente a unos meses vamos a poder controlar el tema, configurar el tema de entradas y sensores a modo de eventos e instancias. Se va a necesitar el hub para que esto funcione, porque el hub es el que se va a comportar como controlador de aplicaciones, por decirlo de alguna forma, y es el que se va a encargar de recoger esas entradas binarias, esos sensores, esa información y ejecutar lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a cargar, digamos, en sí es ese controlador, esos cerebros que se suelen poner dentro de las instalaciones siempre y cuando no sea necesario, ¿de acuerdo? Para aquellos que puedan preguntar de si vamos a tener posibilidad de extensión de DALI 4i, actualmente no, más que nada porque consideramos que esto sería saturar el boot de información para la gestión, todo el tema de gestión de información energética de los drivers, hasta que no esté un poquito más aventurado el tema de DALI Plus, que es todo por red, pues hasta entonces no vamos a gestionar, no le vamos a dedicar tiempo, ya pues ya nos han preguntado a alguna gente, consideramos que no. A lo mejor el tema de energía de los grupos sí, porque solamente diariamente a lo mejor mandamos un comando de cuánto hemos consumido de un día, entre un día y otro, y hacemos algún tipo de estadística o lo que sea, pero consideramos que esto sería un error porque saturaríamos el bus de comunicaciones DALI. Y tampoco gestionamos el tema del control de alumbrado. Actualmente no hacemos ningún tipo de control de gestión de alumbrado porque ya existen soluciones en el mercado muy potentes para el tema de alumbrado de emergencia y consideramos que bueno, el realizar este tipo de gestión dentro de la app no tiene ningún tipo de sentido. Es cierto que la app, en caso de que tengamos alguna luminaria de emergencia, no la va a mostrar dentro de la app. O va a decir, oye, que esta luminaria de emergencia, pero no vamos a poder hacer los test y demás, todo lo que es normalizado a efectos de control de alumbrado de emergencia. Pero sí vaya a poder visualmente ver que hay un alumbrado o un driver de emergencia, ¿de acuerdo? Referente a esta transparencia que aparece aquí de 32, aquí lo he puesto de el tema de la lite con 32 direcciones DALI por línea, ¿de acuerdo? De direccionamientos DALI, la gente lo suele llamar driver. Es un error muy común porque lo que pensamos es que podemos controlar solamente 32 luminarias, ¿vale? 32. Esto es un error. ¿Por qué? Porque es que no conocemos soluciones que nos podemos encontrar en el mercado. Aunque en la LITE pensemos que solamente nos permite controlar 32 luminarias, es falso porque yo pongo un ejemplo de soluciones que nos podemos encontrar en el mercado. Una de ellas, por ejemplo, la tiene Lunaton, que son los típicos expanders, que los expanders tú le das un direccionamiento DALI y si en una instalación ponemos 32, cada expander podría gestionar hasta 100 luminarias, ¿vale? En este caso, con 32 direccionamientos podríamos gestionar hasta 3.200 luminarias DALI dentro de una instalación. Estamos hablando con la versión más simple, ¿vale? Esto además tiene una ventaja, que si son a lo mejor zonas diáfanas, imaginaos una oficina donde tenemos 80 luminarias, por lo general lo que se suelen poner son dos líneas bus DALI. Si se va a gestionar todo de forma automática y de la misma forma de control, si se va a hacer una regulación de luz constante, de forma unísona, lo que se hace es que se debería de poner un solo expander
y las luminarias se conectan y no hay que ni direccionarlas ni nada. Aparte de la gente de mantenimiento lo agradece porque cada vez que se rompe una luminaria DALI, se quita la luminaria DALI, se pone otra y como no hay que direccionarla, automáticamente la instalación echa en marcha, sale en marcha, ¿vale? Lo único que habría que direccionar es en caso de que se rompiera este dispositivo, ¿de acuerdo? Pero por lo general, que sepáis que aunque tengamos 32 direccionamientos DALI con la LITE, que sepamos que podríamos gestionar todo este número de luminarias de una forma bastante grande, ¿no? A efectos de efectivo de control, ¿de acuerdo? No os quiero robar más tiempo, únicamente muy rápido para que sepáis hasta dónde puede llegar el tema de Dalify. Ahora quiero mostraros la parte práctica. Y antes de empezar, no sé si hay alguna pregunta. Antes de comenzar, no he visto el chat. Confirmadme si hay alguna pregunta en el chat o algo que queráis resolver antes de entrar a la parte práctica. Y He visto que hay algunas preguntas en el chat, pero creo que lo han ido respondiendo, Carlos. De todas formas, vale, voy a beber un poquito de agua. Con vuestro permiso, un poquito de agua. vale, de lo que digo, Ya, que de todas formas lo que podemos hacer es al final ya porque ya estamos terminando, al final del todo, si alguien tiene alguna pregunta, pues bueno, pues esperamos a que llegue al final del todo y la respondemos, ¿vale? vale. Voy a preparar la otra parte. Un segundito. Ya estoy aquí. Vamos a volver a compartir. Vale. Ahora, ahí lo tenemos. Bueno, lo que he hecho es, bueno, para que lo veáis, he enganchado mi teléfono aquí a lo que es a la pantalla del ordenador, donde he puesto una maleta que tenemos aquí de entrenamiento de Dalify para hacer pruebas, hacer cualquier tipo de configuraciones. Os invito a que aquellos que quieran conocer más el producto o lo que sea, pues bueno, podemos concretar alguna videoconferencia o lo que sea, incluso a ellos permitirles el acceso remoto para que ellos controlen y vean lo fácil que es configurar una instalación, como lo vais a ver ahora a continuación, ¿vale? Estoy duplicando la pantalla mía del teléfono dentro de lo que es el monitor y justamente tengo una cámara IP al lado donde tengo la maleta y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver cómo se configura y qué funciones podríamos hacer con el tema de Dalify, ¿vale? En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es registrarnos y poner nuestras credenciales, ¿vale? Nuestro usuario y contraseña e iniciar lo que es lo que es la app. Una vez hecho esto, pues bueno, os aparecerá que tendréis que aceptar los términos legales de protección de datos, los aceptáis, o si queréis leerlo y tenéis un rato, los leéis porque son unos pocos, ¿de acuerdo? Y una vez hecho esto, pues bueno, ya comenzaríamos a lo que es el tema de ver el tema nuestro de la app, ¿vale? Como veis, en primer lugar, lo que vamos a hacer, me voy a pasar aquí la parte inferior donde pone gestión de licencias. Vamos a entrar a la gestión de licencias y aquí, una vez nos hemos registrado, ese usuario va a tener una serie de licencias porque la app funciona adquiriendo la licencia dependiendo del tipo de proyecto que tú vayas a querer controlar y dependiendo del número de proyectos o tipo de app que vayas a tener. En este caso, en la gestión de licencias, tú vas a ver todas aquellas licencias que ese usuario tiene adquiridas, ¿vale? Para poder realizar ese tipo de control que queremos hacer. Una vez tengamos la licencia, tenemos que pulsar en añadir licencia y ponemos el código que se os envía, ¿vale? En el caso de que adquiráis una licencia. En caso de que queráis solicitarla, tenéis la parte aquí que pone solicitar licencia, pulsáis y va a llegar un mensaje a la parte de nuestra comercial que se pondrá en contacto con vosotros y os dará soporte para lo que necesitéis a la hora de adquirir una licencia y os orientará cuál es la licencia más adecuada para el tipo de proyecto que vaya a necesitar, ¿de acuerdo? Solamente podéis solicitar una licencia cada 24 horas, por mucho que le deis al botón, solamente llega el primer mensaje, ¿vale? Por mucho que le estéis dando, no van a llegar más mensajes ni se van a poner en contacto antes con ustedes, para que lo sepáis, ¿de acuerdo? En este caso yo tengo abierta la Pro, ¿vale? Que es, digamos, la que va a tener más funcionalidades para que lo veáis. Cuando yo le doy a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Porque ahora mismo no tengo ningún tipo de proyecto, como veis, me va a pedir que seleccione qué tipo de licencia o qué licencia quiero utilizar. Como es la app de la Pro, la parte Elite no me va a dejar seleccionarla, porque no es compatible con este tipo de control, ¿de acuerdo? Con el control que puedo realizar con la Pro. Solamente me permite lo que es la Pro normal o la de multipasarela, que es para proyectos mucho más grandes. En este caso voy a coger la Pro porque solamente vamos a gestionar una línea para que hagáis sobre todo una idea, ¿no? Hasta dónde podemos llegar de la parte más básica de control que podemos tener, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es que selecciono la licencia correspondiente y a continuación le damos a seguir. Aquí le vamos a poner un nombre, no sé, le ponemos Dalify a nuestro proyecto
y le damos a continuar. En este momento, como veis, si necesitamos conectarnos de forma remota y tenemos conocimiento, como he dicho, de configurar una IP, bueno, tenemos una IP fija y queremos configurar nuestros routers o sabemos configurar una DIN DNS, aquí en la parte superior podríamos utilizar estos campos para hacer esa conexión. En caso de que no tengamos esos conocimientos y queramos conectarnos de forma remota, solamente tendríamos que activar el hub. Aquí solamente le damos al hub, conectamos el hub en nuestra instalación y automáticamente todo se sincroniza. No hay que hacer absolutamente nada. De hecho, luego lo haremos porque quiero que veáis qué ocurre en una instalación que no tenemos hub, las cosas que nos perdemos, ¿no? Entonces, una vez habilitamos el hub, veréis cómo tenemos acceso a ciertas cosas. Es cierto que si no tenemos el hub, vamos a perder el control de la instalación. Entonces, tenemos que tener el hub si lo habilitamos, ¿vale? Hecho esto, lo que hacemos es que vamos a iniciar conectado a la Wi-Fi de nuestra instalación, donde tenemos conectado esa pasarela IoT de Lunaton en nuestra instalación. Vamos a hacer una búsqueda para que nos encuentre qué dispositivos tenemos dentro de nuestra instalación. En este caso yo tengo 3 pasarelas. Voy a conectarme a la de esta maleta, que yo sé que es esta de aquí de abajo, la 219, dentro de la red local que tenemos interna para esto, la cual yo la voy a seleccionar. Y una vez la tenemos seleccionada y la tengo con el check en verde, le damos a continuar y en este mismo momento veréis que yo ya tengo el control absoluto de la maleta. En este mismo instante yo puedo hacer ya un diagnóstico de si la instalación está o no correcta, ¿vale? En el caso de que yo tenga una instalación DALI, si le doy a encender todo y hay una luminaria que no se enciende, esa habría que revisarla. Y si yo hago un apagar todo y no responde, hay que revisarla, porque o no tiene el boot de comunicaciones, bueno, seguramente es porque no tiene el boot de comunicaciones y hay que volver a conectarla, ¿de acuerdo? De esta forma, como veis, rápida, ya estamos haciendo el primer paso antes de hacer cualquier puesta en marcha de cualquier instalación. En muchas ocasiones hay algún cliente nuestro que no ha pedido esta solución porque lo que hace es que manda el router con tarjeta con la pasarela de instalación que está en otra ciudad, le dice que la ponga y lo que él hace nada más que enciende y apaga. Directamente, oye, revisa la instalación porque hasta que no esté todo ok, yo no voy a hacer la puesta en marcha. Al fin y al cabo es tiempo. No le he dicho, pero esta herramienta, al estar conectado a la wifi de la instalación, los direccionamientos y la forma de crear grupos no se requieren de 2 personas, como ocurre muchas veces los que hacemos instalaciones importantes. Lo que son instalaciones grandes, como sabéis, hay uno en el BMS o en el ordenador porque está configurando la pantalla de la pasarela KNX DALI, y el problema es que tiene que estar uno direccionando y encendiendo y apagando y otro por la instalación dándose vuelta para buscar la luminaria. De esta forma, con la app, como veréis, lo vais a ir configurando previamente ustedes y luego hacéis la puesta en marcha con la instalación como ustedes lo hayáis hecho otras veces, ¿de acuerdo? Hecho esto, lo que hacemos es que avanzamos y lo que voy a hacer es iniciar el escáner. En este caso, lo que vamos a hacer es que me van a salir en la Pro, me va a dar 3 opciones. Aquí me voy a parar un poquito para que lo entendamos. Porque el estándar DALI nos dice que cualquier controlador de aplicaciones, digamos que va a hacer la búsqueda de dispositivos, debe de permitir 2 tipos de direccionamiento. Un direccionamiento que es, busco los dispositivos y direcciono a aquellos que no están direccionados, y otro que hago un direccionamiento completo, es que borro todo y lo hago nuevo. Son los 2 tipos de direccionamientos que hay. Nosotros tenemos 3, desde el punto de vista de que creemos importante que si vamos a tener una herramienta de diagnóstico, no toquemos absolutamente nada de la instalación. Por eso tenemos ahí 3 formas de búsqueda de una instalación, donde podemos leer lo que hay en la instalación, que es el que está en color verde. El amarillo, si lo seleccionamos, este de aquí, lo que hacemos es, hacemos lo mismo, hacemos una búsqueda, y lo que no esté direccionado, lo direccionamos, pero ya estaríamos tocando la instalación, por decirlo de alguna forma, y el otro es nueva instalación, que es que borro todo lo que hay y lo hago nuevo. ¿De acuerdo? Cuando vamos a hacer un diagnóstico o queremos ver el estado en que se encuentra la instalación, de hay que hacer un grupo nuevo o hay que hacer cualquier tipo de historia, yo lo que aconsejo siempre es que utilicemos la verde, si va a ser de modo de diagnóstico, porque así tenemos la garantía de que no estamos tocando de la instalación. No nos puede decir el cliente que es que hemos manipulado o hemos cambiado algo.
esto no va a hacer absolutamente nada. De hecho, luego veréis la prueba que vamos a hacer a final de la presentación, ¿vale? Yo en mi caso vamos a hacer una instalación nueva para que veáis cómo se hace este tipo de direccionamiento. En este momento lo que vamos a hacer es que actualmente voy a ponerme a escanear lo que son los dispositivos. Estará escaneando, hay que tener un poquito de paciencia, porque a fin de cuentas, conforme me vaya escaneando los dispositivos, se irán encendiendo tal y como veis en la imagen. Actualmente, conforme me va encontrando un dispositivo, pues me va añadiendo ese direccionamiento DALI que ya conocemos, aunque ya lo vamos a obtener, y de forma automática me lo va a hacer. Como he utilizado una instalación nueva, lo que va a hacer es que me va a borrar el tema de grupos, me va a borrar el tema de escenas, me va a borrar absolutamente todo porque me va a dejar una instalación totalmente limpia. En caso de que haga una de otro tipo, pues seguramente, dependiendo del número de drivers que tengamos, y el número de escenas y el número de grupos que tenga asociado ese proyecto, pues durará un poquito más o durará un poquito menos lo que es el tema de configuración. Como veis, lo está haciendo totalmente solo. Aquí no, ya automáticamente, como suelo decir, voy a aprovechar para beber un poquito de agua. Aquel que fume se puede ir a fumarse su cigarrito. Pero bueno, lo que quiero mostrar es que cuando termine esto, esta parte primera, vais a ver luego la forma tan sencilla que tenemos de identificar luminarias, renombrarlas, crear un grupo, todo ese tipo de funciones que cuando estamos utilizando una pasarela Kaneki-DALI o un controlador de otro tipo, pues bueno, se puede hacer un poquito más engorroso con las funcionalidades que vamos a ver en la parte esta de la app, ¿de acuerdo? Bueno, no lo he dicho, pero os comento, esto al fin y al cabo, la pantalla que tenemos aquí de la maleta es como si fueran 4 oficinas, que tenemos aquí oficina 1, oficina 2, oficina 4 aquí abajo, oficina 3, luego tenemos unos relés, que son estos puntitos que tenemos aquí, la zona de limpieza, el baño y el staff. Luego tenemos un pasillo, tenemos una sala de conferencias que está hecho con un RGB. Luego tenemos por aquí también una recesión, menos lo que es el pasillo y lo que es la sala de conferencias, todo es un blanco dinámico, ¿vale? Para cambiar la temperatura de color. El resto, esto es un RGB y este de aquí, el pasillo, es una tira LED blanca convencional, creo que es 4000 grados, ahora lo confirmaremos. Y aparte también tenemos 3 relés, ¿vale? Para efectos de que veáis cómo se enciende y se apaga de forma manual, ¿de acuerdo? Esta es la parte, como sabéis, que es la que más va a durar, que es la de configuración, como se suele hacer en cualquier tipo de instalación, como digo. Ya queda poco. Y una vez la tenemos, aquí, en primer lugar, en la parte superior, podríamos, digamos, diferenciar, dependiendo del tipo de device type, a efectos de control luego, para ordenarlo, dependiendo del tipo de device type lo podríamos ordenar. Es decir, si yo utilizo los DT6, solamente me aparecería un único dispositivo, que es el de el pasillo, ahora lo confirmaremos, ahora lo veremos. Si yo elijo un DT7, que son los relés, son los 3 relés que tengo, que es lo que os he mostrado aquí, que es este del clean room, el bathroom y el staff. Y luego los DT8, pues bueno, ahí diferenciamos los, blancos dinámicos y los RGB. Es importante que sepáis una cosa. Cuando pongo aquí todos, veréis que aquí aparece dispositivo 0, dispositivo 1, dispositivo 2. Esos no son los direccionamientos DALI, ¿eh? Ojo, no le hagáis caso. Eso es un orden que la app lo establece a su antojo, pero que no tiene por qué coincidir con el direccionamiento DALI. Los direccionamientos DALI lo veremos luego. Voy a ir un poquito rápido porque tampoco nos vamos a parar a ver todo esto, pero para que os hagáis una idea, lo que podemos hacer es, voy a identificar, por ejemplo, este de aquí, y lo que hago es, antes de nada, perdonadme, voy a volverme atrás y vamos a apagar todo, ¿vale? Y ahora que estoy aquí, voy a seleccionar esta luminaria y lo que vamos a hacer es que la voy a encender. En este caso, como veis, es esa luminaria que es oficina 1 y automáticamente yo le podría poner el nombre de oficina, a ver si me deja, 1, ¿vale? También tenemos la opción parpadeo, que si pulsamos la opción parpadeo, automáticamente también nos ayudaría a identificarla porque
lo hace de forma automática ese parpadeo, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho ese cambio, le podríamos dar a guardar, ¿vale? Y como veis, ya se me ha quedado el nombre aquí de oficina 1. En el caso de que tengamos diferentes dispositivos que estén en la misma sala, aquí lo que pasa es que están más o menos ordenados, pero bueno, si no estuvieran ordenados, a efectos de orden, ¿vale? Nosotros podemos pulsar aquí en el lado izquierdo y podríamos moverlo para que todo tuviera un relativo orden a la hora de crear luego los grupos, como veremos que va a ser mucho más fácil y sencillo, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí sí quiero que veamos una cosa, que es que voy a encender para identificar que es el de abajo, ¿vale? Voy a poner aquí, con vuestro permiso, RGBW 2 y a este le vamos a llamar RGBW 1, ¿vale? Ahora veréis el porqué. De esta forma, pues yo iría identificando una a una las luminarias y una vez las tenga identificadas, automáticamente ya las tendría ordenadas para generar esos grupos DALI que vamos a necesitar. Una vez venimos aquí, crearíamos las zonas. Las zonas son los grupos DALI, ¿de acuerdo? Pasa que nosotros lo hemos llamado zonas para que en caso de que esta app sea cogida por un usuario o un instalador que a lo mejor no tenga unos conocimientos de DALI importantes porque la quiera utilizar para hacer un control de la instalación, le resulte mucho más cómodo el tema de gestionar lo que es la app. Como veis, es muy sencillo. Si queremos crear una zona, nosotros seleccionamos qué zona vamos a crear. En este caso es el grupo 0, que es la escena 0, y le ponemos un nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, grupo RGBW. Le voy a dar a crear y automáticamente, una vez creado ese grupo, le voy a dar al más y voy a añadir todas las luminarias que van a permitir, que van a pertenecer a ese grupo. En este caso son la RGBW. Añado esta y añado esta, que son las RGB, las dos tiras LED que tengo de RGBW. Hecho esto, para que veáis, yo ya acabo de controlar, yo ya controlo el RGB. Yo ya acabo de configurar los grupos. No tengo que hacer un volcado, no tengo que hacer nada. Cada vez que yo voy tocando la pantalla, yo estoy realizando, enviando los comandos necesarios para ir haciendo las modificaciones sobre la marcha. No tenemos que hacer largos periodos de programación, de hago las configuraciones y ahora se los vuelco a los drivers. No, conforme vamos tocando la pantalla, voy lanzando única y exclusivamente los comandos necesarios de modificación. Por eso es súper rápido a la hora de parametrizar absolutamente todo. En el caso de que quiera hacer otro grupo, creo una zona, a esta le voy a llamar oficina 1, ¿de acuerdo? Y como ya la teníamos identificada antes, me vengo a oficina 1, la añado y una vez la tengo añadida, como veis, si pulso aquí en el botón, se enciende la luminaria que ya tenía, ¿vale? Como veis, es súper rápido a la hora de configurar cualquier tipo de instalación y configuración, ¿de acuerdo? Aquí llegamos a la parte de escenario, que son las escenas DALI, que se hace de la misma forma. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear un escenario y le vamos a llamar escena 1. Y vamos a aprovechar esas tres luminarias que teníamos, ¿vale? Vamos a crear rápido una escena para que veáis lo rápidas que se crean las escenas. Igual que los grupos, yo ya tengo la escena creada, le doy al más y voy a añadir la oficina 1. Y una vez la añado, le digo, por ejemplo, quiero que te ponga el 25% y que la luz sea fría. Aparte, vamos a añadir este RGB. Y el RGB lo quiero en azul. Como lo quiero en azul, estáis viendo aquí que aparece un poquito de verde, pero bueno, si pulsamos aquí en el verde, lo podemos dejar aquí a 0. A ver si lo puedo poner aquí a 0. ¿De acuerdo? No quiero que intervenga el blanco. Esta parte de aquí es el blanco de la tira LED, que no quiero que intervenga. Y quiero que el azul, pues bueno, se ponga al 60. Y lo guardo. Y ahora vamos a añadir el otro RGB que me falta. Conforme yo voy añadiendo luminarias a esa escena, van desapareciendo. No tengo por qué hacerlas, ¿vale? Pulso aquí y esta, por ejemplo, va a ser... no, vamos a poner en rojo. En rojo y esto lo voy a poner a 0. ¿De acuerdo? Y lo vamos a poner al 60. Bueno, 60 no, un poquito más. Al 70. Le damos a guardar. Y en este mismo momento yo ya puedo también probar la escena. ¿Vale? Solamente le puedo dar una vez porque la escena es lo que hemos configurado. Por mucho que yo le dé a la escena, solamente se lanza una vez. ¿Vale? Pero es que te has dado nada en hacer la escena y en probarla. ¿Vale? Si yo me vuelvo atrás, yo podría incluso hacer el encendido y apagado que yo tenía antes
para garantizar que lo he hecho correctamente, ¿de acuerdo? En el caso de que yo quiera modificar esa escena, pues bueno, volvería a pulsar en el dispositivo y la volvería a guardar, ¿de acuerdo? Hacer la modificación que yo quiera. Hecho esto, le damos a siguiente y aquí podríamos cambiar el tema de las claves de acceso de los menús que vamos a ver ahora después, que me pararé luego un poquillo más en adelante, ¿vale? Y una vez hemos terminado, aquí es el único momento en que, aunque estemos trabajando en una instalación que no va a haber internet, el dispositivo que está haciendo la configuración debe de sincronizar con la nube ese proyecto, con el fin de garantizar de que la pasarela se vincula a una licencia y si pasa cualquier cosa que tengamos siempre esa duplicidad del proyecto en la nube, ¿de acuerdo? En ese momento le damos a iniciar y se va haciendo todo el procedimiento necesario para dejar nuestro proyecto terminado. Tardará unos segundos, esto es relativamente rápido. Y en este momento ya hemos terminado en configurar ese proyecto, ¿de acuerdo? Una vez estamos aquí, ya estaría el proyecto terminado y cada vez que abramos la app, me voy a venir aquí a la parte, cuando abramos la app, nos sale el proyecto que hemos creado, que el que pone Dalify, y si pulsamos vamos a la página que hemos visto. Ya no tenemos que hacer ese menú de configuración que hemos hecho. Ya se ha hecho la puesta en marcha y automáticamente ya lo tendríamos creado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Pues podríamos crear botones de configuración. En este caso, pues bueno, vamos a darle al lápiz y nos salen 6 botones de control. Esto en el caso de que queramos hacer un control en nuestra instalación. Voy a hacer unos rápidos para que lo veáis, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner control RGB, donde le voy a señalar esa pelotita. Aquí donde podría habilitar yo el tema de la contraseña, en la parte inferior de abajo, por si quiero que tenga contraseña ese botón, por si pulsamos, ¿vale? Le doy a siguiente y me va a decir, ¿qué es lo que quieres controlar? ¿Un dispositivo? Si quieres controlar un dispositivo, elige qué dispositivo es. Si elijo una zona, me va a decir cuál de las 2 zonas quiero controlar de las que yo he creado, porque yo he creado solamente 2 zonas. Si quiero un escenario, ¿qué escenario quiero controlar? El que yo he creado. Y si es todo, a modo broadcast, ¿vale? Yo tendría que seleccionar cuál línea de control quiero hacer. En este caso, como solamente tengo una línea, por eso me sale la 0, ¿vale? Pero si tuviera una pasarela de diferentes líneas, me permitiría hacer un control específico de todo de una línea en concreto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Me iría saliendo aquí unos números que es 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Para seleccionar yo cuál de las líneas de control quiero. En este caso vamos a hacer vamos a hacer 2 botones de todo, de on y off, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a siguiente y aquí me da qué tipo de comando quiero lanzar. Un on, un off, un alternar de forma instantánea, no que tenga el tiempo de desvanecimiento de la luminaria, ¿de acuerdo? Si quiero hacer un dimmer, si quiero mandar el valor máximo de la luminaria, el valor mínimo que tenga configurado, un valor determinado o modificar un valor. En este caso, lo que vamos a hacer es solamente un encendido. Yo le voy a dar a guardar y automáticamente, bueno, me voy a permitir que haga un cambio, que le voy a poner una bombillita. Es que le he puesto RGB y voy a poner aquí todo. Ahora hacemos el RGB para que lo veáis. Todo. Vamos a guardar. Siguiente. Y guardar. ¿Vale? Con esto encendería todo. ¿De acuerdo? Y vamos a añadir otro que va a ser todo off. Lo estoy haciendo rápido para que, pues creo que esto no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Solamente off. Le vamos a guardar. Automáticamente, como veis, estoy haciendo a modo brosca encender y apagar todo. En el caso de que quiera controlar un grupo, por ejemplo, vamos a mandar un valor RGB a las luminarias RGB, ¿no? Pues venga, este va a ser el RGBW, le damos a siguiente, elegimos la zona, en este caso es el grupo RGBW que habíamos creado y vamos a modificar el valor. Le damos a siguiente y me dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Cambiar el brillo? ¿Qué quieres? ¿Brillo más temperatura de color? En este caso es un RGBW y no funcionaría ese comando. No, yo lo que quiero es cambiar el brillo más el color, que es o RGB o RGBW, ¿de acuerdo? Le damos a guardar y como veis automáticamente si yo entro aquí y me carga la configuración que tenga, yo podría mandar, por ejemplo, este valor. Poner ahora todos en azul, ¿de acuerdo? O lo ponemos en rojo y lo podríamos ir cambiando en rojo, ¿de acuerdo? Va a salir un poquillo naranja, pero es por este verde, que si lo ponemos a 0, veréis cómo se pone completamente en rojo. Ahí lo tenemos en rojo, ¿de acuerdo? No me quiero parar mucho, pero bueno, voy a crear el tema de una escena para que veáis cómo es. Escena, guardar,
selecciono un escenario, selecciono la escena que he creado, le damos a guardar y le damos a guardar. Y yo si pulso la escena, automáticamente se ejecuta la escena que tenía configurado, que era el rojo, el azul y la parte de arriba del blanco, ¿vale? Si yo mando un apagado, se apagaría. Aquí, en el caso de que yo encienda todo, como veréis, nuestra app identifica que se ha encendido el grupo del RGB, este de aquí, este que estáis viendo aquí. Nosotros tenemos una tabla donde en caso de que se enciendan las luminarias de un determinado grupo porque se ha mandado un comando broadcast, vamos a dar por hecho de que el siguiente comando que a lo mejor vamos a tener que hacer es un apagado, en caso de que tuviéramos un on-off, ¿de acuerdo? O que algunas de las luminarias se hubieran encendido. Eso es algo que tiene Dalify desde el punto de vista de que mejoramos ese rendimiento y ese control dentro de una instalación, ¿de acuerdo? Cuando hemos hecho esto, si queremos ya, hemos terminado con nuestro proyecto y nuestras modificaciones, lo que tenemos que hacer es aquí, la parte superior de arriba, ¿vale? Pulsar ahí y lo que hacemos es sincronizamos con la nube, siempre y cuando tengamos acceso a Internet. Si no tenemos acceso a Internet, tontería porque no va a subir, ¿de acuerdo? Pero si hacemos esto, lo que hacemos es que todos estos cambios se han quedado guardados en la nube. Se quedan guardados en la nube por si pasa cualquier cosa o necesitamos otro teléfono, se nos rompe el teléfono, pues en nuestro teléfono ponemos el usuario y contraseña, conectamos a Internet y automáticamente se sincroniza ese proyecto dentro del teléfono, no se pierde. O que varios teléfonos, como tienen el mismo usuario, se vayan sincronizando de forma automática. Si alguien hace una modificación y la sube a Internet y otro usuario, el mismo usuario que está en otro teléfono se conecta, le saldrá un mensaje y le dirá si quiere cargar la última versión. Ojo, que puede tener el mismo usuario dos versiones diferentes en dispositivos diferentes, ¿de acuerdo? Porque uno está trabajando en modo offline y otro está trabajando de modo online. Eso se podría conseguir con esta app, ¿vale? Vamos a la parte sobre todo interesante de diagnóstico. La parte interesante de diagnóstico, aquí en la parte inferior, tenemos por un lado la parte de configuración de red que va a ser unas funcionalidades que vamos a abrir próximamente por temas de configurar temas de redes de equipo, ¿vale? Que ahora mismo todavía la tenemos deshabilitada, de hecho no viene en la parte que os hemos mostrado anteriormente, pero bueno, nos permitirá hacer ciertas configuraciones. Y aquí lo que podemos hacer en primer lugar, pues bueno, si nos vamos a lista de dispositivos, aquí tendríamos la misma página que hemos visto al principio e incluso podríamos ampliar la instalación. Podríamos volver a hacer una búsqueda, podríamos mostrar los FG y ampliarlo con el otro método de programación que hemos dicho o hacer una programación nueva. Podríamos borrar todo lo que tenemos y hacer una nueva. No lo voy a hacer, ¿vale? Luego podríamos hacer lo mismo, queremos ampliar zonas, pues podríamos gestionar y ampliar una zona nueva o incluso si entramos aquí, podríamos incluso añadir más dispositivos a ese grupo. Sin mirarlo voy a añadir a este, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos ahí añadido. No sé cuál es el que ha añadido, pero bueno, ahí está añadido. En el caso de que queramos gestionar el tema de escenarios, entraríamos aquí, cargaríamos el tema de los escenarios y automáticamente pues ya podríamos definir un nuevo escenario si quisiéramos crearlo o no crearlo, ¿vale? Luego tenemos por un lado las programaciones horarias, que aquí me está diciendo que necesito el hub, lo haremos ahora después para que lo veáis. Luego tenemos el tema de Luma Central Lighting, que también lo veremos ahora después. Y luego tenemos el tema de contraseña. Aquí podríamos activar el tema de la contraseña, ¿vale? Y en caso de que, como sabéis, tenemos un editor de pantalla para el tema de los botones y otro botón, que es la rueda dentada esta que tenemos aquí, que os estoy mostrando, que es para el tema de entrar al menú de configuración. Nosotros podemos utilizar diferentes contraseñas y modificarlas para cada uno, porque a lo mejor el usuario puede modificar, ciertos usuarios quieren modificar lo que es la pantalla, pero no les dejamos que entre la parte de búsqueda, porque eso lo tiene que hacer otra persona que es de mantenimiento. Entonces, bueno, podemos modificar a efectos de clave y demás. Tengo que habilitar, perdón, ahí. Luego, el tema de informes técnicos. Si entramos en informes técnicos, una de las principales cosas que tiene Dalify es que si nosotros nos conectamos a una instalación ya existente y hacemos la búsqueda, esta que es de color verde, la que hemos dicho, ¿vale? Conectamos, hacemos una búsqueda y nos va a sacar todos los grupos que hay, todas las escenas que hay y todas las luminarias que hay. Nosotros le damos, una vez la hemos hecho la búsqueda, le damos a este botón de abajo de la izquierda que pone generar PDF y le vamos a dar, nos va a reportar un informe de forma automática. ¿Dónde tengo yo aquí? El Acrobat. Donde nos va a decir, como veréis ahora, los dispositivos que tenemos,
el direccionamiento de Arica LCG, el nombre que le hemos puesto, a la línea que pertenece, el tipo de device type, si es color, a qué grupos pertenece y a qué escenas pertenece. Irían saliendo toda la información que hay actualmente de ese proyecto. En vez de tener que hacerlo de forma manual, si ya habéis hecho, imaginaos, con una pasarela KNX DALI habéis hecho la configuración, metéis el DALI-File, hacéis la búsqueda primera que hemos hecho y una vez tenéis todo eso, generáis el informe. No tenéis que parar a vosotros a hacerlo ni nada, ¿vale? Lo hacéis de forma automática y además os dice que el grupo 0, pues qué dispositivos son los que tiene, en este caso el ECG5, el 9 y el 10, y el grupo 1 solamente tiene el ECG4. Y aparte, aquí las escenas DALI, ¿cómo están configuradas? Por ejemplo, la escena 1, el ECG4, pues está, el brillo está al 25,5% y la temperatura de color es 7519 grados Kelvin, ¿vale? Todas las configuraciones que tiene hecha la escena os aparecería aquí. No tenéis que hacer absolutamente nada, ni preparar, sino que de forma automática os generaría todo ese tipo de control. Y luego, lo que es la página de control, esos 4 botones que hemos creado, os diría, en el caso de que estéis usando otro tipo de solución del mercado, pues bueno, esta parte os saldría en blanca, porque si no habéis hecho ninguna página, no os saldría nada, pero si la estáis utilizando, pues os saldría qué función tienen esos botones y qué es lo que habéis configurado, ¿de acuerdo? Aparte de esto, podemos generar el manual de usuario. Si generamos el manual de usuario, es cierto que este manual de usuario va a tardar un poquito más en hacerse, porque lo que estamos haciendo es generar un manual de todas las configuraciones que hemos hecho. Porque es el manual, como he dicho antes en la presentación, que indica la instrucción 51 que debemos de entregar al usuario final, donde te va a enseñar cómo se parametriza, cuál es lo que hay que hacer si quieres cambiar una casilla, cómo tienes definida lo que es la parte de la pantalla. Lo voy a mostrar para que lo veáis y lo entendáis mejor, ¿vale? Nos venimos aquí, y automáticamente el manual de usuario, pues bueno, cómo se hace una gestión de licencia por si quiere ampliarla, cómo se crea el tema del proyecto, digamos que es un manual de cómo se utiliza la app, ¿vale? Pero me voy a la parte final, que es la parte para que veáis, que es la que yo quiero mostrar, donde nos indica, ¿vale? Como veis, aquí tengo los pantallazos de la página que hemos hecho y nos va diciendo cómo es cada una de esas partes y el control que tiene cada uno de los botones y cómo lo podemos editar, configurar y demás, ¿de acuerdo? Aquí viene el manual, que una vez está terminado, es el que se le entrega al cliente para que él haga la configuración correspondiente, ¿de acuerdo? En caso de que quiera utilizarlo y demás. Ya tiene el manual, no nos tenemos que parar a hacer nosotros manuales de nada, lo hace directamente la app. Más funciones que tiene, la parte de diagnóstico. Aquí podríamos ver si están las luminarias o no están las luminarias averiadas. En este caso, si yo ejecuto un test, automáticamente me va a decir que si quiero un test correcto, debo encender todas las luminarias. En caso de que no, me hará el test, pero aquellas luminarias que estén apagadas, el resultado puede ser erróneo, ¿vale? Ya estoy avisando de que aquí de forma manual podemos hacerlo y garantizar de que ese diagnóstico o ese test que vamos a utilizar a lo mejor de un mantenimiento preventivo que tenemos contratado con nuestro cliente todos los meses, pues oye, que a tal hora tenemos que encender todas las luces y luego volver al estado en el que nos encontrábamos. Entonces, si le damos aquí, como veis, la maleta se ha encendido y automáticamente se iría ejecutando el test de cómo se encuentra lo que es las luminarias. Si hubiera alguna averiada, pues bueno, o algún fallo de lámpara, no lo indicaría. Si no tiene respuesta, no lo indicaría en rojo, como veis ahí. Y aparte, pues bueno, generaríamos el informe. Una vez hemos generado el informe, lo podríamos ver. Y aquí nos diría, pues bueno, que todos los dispositivos, en este caso, pues están todos presentes, todo está ok, no hay ningún tipo de fallo. Y ya le estaríamos dando el reporte a nuestro cliente, ¿vale? Es súper rápido. Vamos, yo esta parte que utilizamos nosotros para el tema de gestión, incluso si es de forma remota, que lo hace de forma remota, que no tienes ni que dar la asistencia, vas teniendo esos reportes y se los va enviando al cliente como donde tú estás haciendo un diagnóstico en minutos desde tu instalación, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos el tema de reconocimiento de dispositivos. Esto lo que he dicho es que es un reconocimiento avanzado porque desde esta página, no me voy a parar a hacerlo, si nosotros ponemos este dispositivo y lo identifico, ¿vale? Lo voy a apagar, lo voy a encender. Es un relé, a ver si lo identifico, que es el del clean, este de aquí arriba. Lo muestro aquí en la pantalla, es este, ¿vale?
Ahí lo veis, cómo es, ¿de acuerdo? Si yo le pongo relé, una vez lo tengo identificado, ¿vale? Yo le doy a guardar y automáticamente me pasa al siguiente dispositivo. Yo empezaría a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Como veis es este, y de una forma rápida yo estaría haciendo un diagnóstico de todas las luminarias y ir renombrándolas una a una, en vez de utilizar la otra página, ¿vale? Es una forma de identificación rápida sin tener que ir seleccionando cada una de las luminarias, ¿de acuerdo? Luego tenemos vista general, donde nos aparecen los dispositivos que están encendidos y apagados. Como veis, el 0 y 1, que son los dos relés que estoy manipulando hace unos segundos, están apagados, mientras que los otros están encendidos. E incluso yo puedo seleccionar del grupo 0 qué luminarias están encendidas. Como veis, en el grupo 0 tengo vinculada la luminaria 5, 9 y 10 y por lo tanto está encendida. Si estuviera apagado, lo estáis viendo aquí, en la parte inferior tendría un color amarillito, entonces más bajito, donde sabríais qué luminarias de un grupo pues, pueden estar encendidas, ¿no? A efecto de saber si algo está fallando, ¿vale? Luego podemos hacer cambio de direccionamiento. Como veis, si yo tengo la luminaria, esta, la 0, y la selecciono la 31, perdón, la 0, selecciono la 30, por ejemplo la 30, y le damos a cambiar dirección, automáticamente ya le he cambiado el direccionamiento, ya esa luminaria pasa a tener el direccionamiento 30. Si vuelvo a hacer un informe, me aparecería que la luminaria tiene el direccionamiento 30, ¿de acuerdo? Aquí es donde he dicho que si tengo 64 direccionamientos, los tengo todos, no voy a poder hacer ningún tipo de cambio porque no me lo permite. Necesito un hueco para poder hacer ese cambio, ¿vale? Luego tengo control de dispositivos, donde tengo aquí una tabla de comandos que es bastante interesante porque, bueno, yo puedo mandar a una luminaria en concreto que se apague, puedo mandar, por ejemplo, vámonos al RGB, de los que tengo aquí, pues le puedo mandar un apagado y, como habéis visto que es el azul, lo voy a marcar aquí, pues no sé si lo habéis visto, esta tira LED de aquí, pues si lo pongo en encender, se estarían encendiendo y haría, digamos, comandos precisos a cualquier parte de la instalación. Entonces yo desde el teléfono podría ir paseándome por la instalación y confirmar que todo está en orden. Una de las cosas interesantes que tiene es que si yo selecciono un grupo y selecciono la escena y mando la orden a ese grupo de la escena 0, solamente las luminarias de ese grupo que estén asociadas a la escena 0 se encienden. No todas las de la escena 0, solamente las del grupo. ¿De acuerdo? Solamente quiero que se enciendan las de un grupo determinado porque no voy a estar viendo las luminarias que están en otra zona hasta que no esté allí. Y no quiero molestar porque están trabajando. Pues seríamos precisos, tendríamos la precisión de atacar solamente a una escena de un grupo determinado, ¿vale? Y luego la parte de configuración aquí de parámetros, pues yo me podría ir a las diferentes luminarias y cambiarle los parámetros que establece la norma de configuración en el tema del estándar DALI. Podría cambiar el nivel mínimo, nivel máximo, el tiempo de fundido, que es el fade time, el tema de el tiempo de desvanecimiento que va a tardar en arrancar o a encender la luz, todo ese tipo de cosas. En caso de que yo cambie, por ejemplo, este tiempo de fundido, solamente puedo cargar ese tiempo de fundido o todo. De esta forma, si solamente le doy al cambio de tiempo de fundido, la parametrización es instantánea. Hay que tener en cuenta que si yo modifico este dato y este dato, solamente la parte de abajo, esta de aquí, me saldrá el último valor que, la última posición que he tocado, ¿no? En el caso de que no, pues le daría carga completa y cargaría todo, ¿vale? O iría uno a uno. Si le voy a cambiar dos, pues selecciono primero uno, lo cargo, selecciono el otro y lo cargo, ¿de acuerdo? Esa configuración la podemos hacer en broadcast. Si queremos que toda la iluminación sea con un tiempo de fundido de 2, selecciono el broadcast, le doy a 2 y todo se pone a 2. No tengo que ir luminaria a luminaria, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que me voy a venir, voy a apagar todo, me voy a venir a proyectos, me voy a venir aquí y vamos a habilitar el hub, que es lo único que nos falta, ¿de acuerdo? Una vez tengo habilitado el hub, subo la nube, ya estaría conectado de forma remota, es decir, si yo me desconecto de la wifi de la instalación, yo podría estar en cualquier parte del mundo y ya me estaría conectando con la maleta. Estoy conectado a través de la maleta del hub ahora mismo. Si habéis visto, le he dado al hub y yo no he configurado absolutamente nada del hub, ¿vale? Y ahora lo que quiero es venirnos aquí a la configuración y quiero que veamos que el tema de programaciones horarias, yo selecciono la programación horaria la zona de horaria donde voy a estar. Si voy a estar en Pekín, pues selecciono Pekín, dependiendo de la parte del mundo donde estoy. Y aquí, pues bueno, le pongo hora, le doy a siguiente. Una vez que le pongo a siguiente, puedo decir que sea una sola vez
o de forma recurrente. Puedo establecer la hora e incluso los días de la semana. Una vez hecho esto, yo puedo seleccionar la hora, por ejemplo, las 12:20, le doy a guardar, le daríamos a siguiente y le digo qué tipo de comando quiero lanzar, porque puede ser a un dispositivo. Bueno, primero selecciono qué es lo que quiero hacer, si un dispositivo, una zona, si quiero que sea todo, ¿de acuerdo? Yo puedo seleccionar esto, le doy a seleccionar y elijo el comando, si es solamente encendido, si es apagado, si es alternar. Aquí sí os digo que el alternar, si seleccionamos este comando, lo que hace no es que la primera vez manda un encendido y luego un apagado. No, lo que hace es el sistema lee el estado en que se encuentra la iluminación y lo que me ejecuto es lo contrario. Es decir, si el alumbrado está encendido, apago. Y si está apagado, enciendo. ¿Vale? O incluso poner el último nivel o lo que queramos. ¿De acuerdo? Bueno, le damos a siguiente, le damos a guardar. Y una vez lo tenemos aquí esta configuración, la podríamos deshabilitar para que no se ejecute. La podemos dejar guardada porque a lo mejor una época del año que no quiero que se utilice el horario o porque no se va a estar en uso el edificio, pues en vez de eliminar el horario, lo que hacemos es que lo bloqueamos, ¿vale? Y luego la parte de Human Central Lighting, lo que hacemos es que, bueno, es algo parecido. Tendremos que seleccionar, tenemos en este caso 4 tablas horarias, que tenemos una que llamamos oficina, otra guardería, otra classroom y otra aula, donde si la habilitamos, automáticamente podemos elegir o bien si vamos a hacer un Human Central Lighting o vamos a hacer un control del color. Y lo que hacemos es que establecemos una serie de niveles de iluminación en tema de intensidad. Bueno, el tema de intensidad lo podremos bloquear, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es que venimos aquí y por defecto la intensidad no se va a mandar. Pero si yo pongo que se ponga al 85% y marco la casilla, lo que vamos a hacer es que a las 12 de la noche se va a poner la iluminación de esa zona en concreto, a ese grupo que hayamos seleccionado. Bueno, el grupo no, se manda a modo de ese grupo que hemos mandado, no a modo brosca, porque lo tenemos asociado a un grupo. Pues a las 12 de la noche se pondrá a una determinada temperatura de color y a un nivel determinado, ¿vale? Entonces, en el caso de que seleccionemos temperatura de color, se pondrá una tabla de temperatura de color. Y si seleccionamos uno de RGBW, pues bueno, si nos venimos aquí y ponemos un color en rojo, y este valor, pues, estoy inventando, pues estaríamos poniéndolo en rojo a las 12 de la noche, ¿de acuerdo? Y esto se hace de forma automática, en este caso, pues de lunes a viernes y demás. ¿Qué queremos deshabilitarlo? Solamente le damos aquí, deshabilitamos y ya está. En caso de que en este proyecto tengamos diferentes pasarelas, estaríamos entrando en cada una de las pasarelas y a cada pasarela, si está en diferentes partes del mundo, cada una le tendríamos que estar poniendo su franja horaria correspondiente, porque cada pasarela podría estar, como digo, en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, pues dicho esto, un resumen muy rápido. Podríamos entrar más en detalle en alguna parametrización de los dispositivos y demás, pero bueno, con esto doy por finalizada más o menos la introducción y presentación de lo que es Dalify y ya sí estamos aquí preparados para cualquier duda, pregunta que tengáis.